En comunicación, ya lo tenemos aquí en pantalla, el senador Durana de la UDI, quien anuncia su apoyo al retiro del 10% de las AFP, con lo que ya se totalizan los votos necesarios, ¿no? que requiere efectivamente esto para que sea una realidad. Si ya esto se veía contundente, Diana, durante el fin de semana, luego de que Iván Moreira de la UDI, David Sandoval de la UDI, Juan Castro de Renovación Nacional dieran su voto a favor. Al igual que Manuel José Osandón. Yo pensé que el senador Durana estaba indeciso todavía. Ya dijo que sí, entonces. Ya dijo que sí. Senador, sí. Muy buenos días. Ahí lo tenemos vía Skype. ¿En qué momento tomó la decisión? Muy buenos días, Soledad. Muy buenos días, Diana. Buenos días. La verdad es que finalmente es una decisión que se va tomando en la medida de que las conversaciones con el Ejecutivo siempre estuvieron focalizadas de qué forma el ingreso familiar de emergencia y el plan fortalecido para la clase media tenían el grado de cobertura con el que hoy día nos enfrentamos para el retiro del 10%. Ya, o sea, usted encuentra... Y desde esa perspectiva nosotros hemos decidido apoyar ese 10%, pero vamos a hacer una presentación de indicaciones con el senador Sandoval y con el senador Moreira, y dos aspectos que son sumamente importantes para la discusión en particular. Primero, que se reconozca que los fondos son de las personas, que son inembargables e inexpropiables por parte del Estado, que es un retiro del 10% que es por única vez, y en segundo lugar, que sea focalizado a quienes efectivamente están sin trabajo, no tienen ingresos formales o han tenido una disminución de sus ingresos. Ya, bien. O sea, no va a poder retirar todo el mundo sus fondos, sino que solo aquellas personas que lo necesiten. Va a ser difícil determinar si quiénes son los que lo necesitan realmente, creo yo. Claro, va a tener que ser ahí por un tramo de rentas probablemente, o poner como requisito el no haber perdido el trabajo. Eso es parte de las indicaciones que se van a trabajar. Políticamente hablando, ¿le parece un buen proyecto, senador, por el cual va a votar a favor? No es un buen proyecto, pero tiene la universalidad de que efectivamente puede llegar a la gente que de verdad hoy día está pasando hambre y está sufriendo. Yo soy de terreno, yo soy desde Arica y Parinacota, y por lo tanto las cosas en regiones se ven muy distintas a cómo se ven en la capital. Arica y Parinacota es una zona que permanentemente no tiene muchos beneficios y todo tiene que pedirse al centralismo. Sí. Nosotros tenemos leyes, pero estas leyes finalmente, muchas de ellas son letra muerta. Y en general, una de las más importantes, muchas veces también nos llegan ínfimos recursos. Por lo tanto, esta es una oportunidad de decirle a la gente que uno conoce, con nombre y apellido, que sabe que lo está pasando mal, de que ellos puedan tener, ojalá, la libre decisión de a esas más de 7 millones de personas, a lo mejor les es mucho más conveniente optar por el plan fortalecido de clase media o por el ingreso familiar de emergencia, porque solo tienen hasta 10 millones en su cuenta de capitalización individual. Y para los que son de clase media, bueno, obviamente van a tener una oportunidad, porque hay mucha gente que está en los 40, 50 años mujeres o 55 años varones que no se han podido reconvertir y hoy día en situación de pandemia lo están pasando necesitan estos fondos. Mal. Senador, ¿y usted está dispuesto a asumir las consecuencias que le puede traer este voto dentro de su partido? Por ejemplo, que lo lleven al Tribunal Supremo. Yo soy fundador de la UDI, hace 30 años que coloqué la bandera de la UDI en Arica y Parinacota, y pasamos de ser un partido pequeño al principal partido de la región de Arica y Parinacota desde el año 2000 a la fecha. Por lo tanto, tengo la absoluta tranquilidad, primero, que no voy a renunciar, y en segundo lugar, que si por la defensa de las personas, por la defensa de lo que estamos viviendo en situación de pandemia, porque efectivamente este no es un voto ideológico. Aquí no estamos votando por la izquierda, aquí hay gente que lo está pasando muy mal, de todos los sectores. Si aún así la UDI decide expulsarme, me habré ido con la frente en alto, porque de verdad estoy trabajando por mi gente, por mi región, que pucha que es difícil hacer patria a 2.300 kilómetros de la
de la zona central. Es un súper buen punto el que pone usted, ¿no? La dependencia que tienen regiones de la capital, del centralismo que hemos construido también como país. Tenemos más invitados, queremos abrir el debate. La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Gracias a usted. Pablo Vidal, diputado de RD, Revolución Democrática. Gracias, Pablo, por estar acá. Y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, también está con nosotros. Hola, Sole. Hola, Diana. Bueno, abramos el debate, pues. Camila, ¿qué le parece a usted? Usted votó en contra de este proyecto, que varios senadores de su coalición ya hayan manifestado su voto a favor. Bueno, yo respeto, Diana, la decisión que han tomado los senadores de apoyar, ¿cierto?, este proyecto. Yo creo que ellos tienen sus argumentos, tienen sus razones, así como nosotros quienes votamos en contra también tenemos nuestras razones. Pero si en algo yo creo que ha sido bastante transversal escuchar a los expertos de oposición, de gobierno, parlamentarios incluso de oposición, es que esta idea no es una buena idea. ¿Y por qué? Porque en el fondo, a mi entender, es muy injusto que los chilenos tengan que utilizar sus propios recursos que están ahorrando para su vejez, cuando dejen de trabajar, para enfrentar una pandemia. Y acá lo que debiera haber ocurrido, a mi entender, es que se hubiese llegado a tiempo y con la cantidad de recursos del Estado suficiente, particularmente para la clase media. Yo creo que no se llegó a tiempo. Yo creo que, desgraciadamente, llegar de manera tardía generó este punto de inflexión en el que nos encontramos hoy día. ¿Tardío e insuficiente también? Yo creo que sí. Yo creo que hay mucho que mejorar al plan que presentó el gobierno, porque efectivamente hay mucha angustia, especialmente en las familias de clase media que no son ni tan pobres ni tan ricos para el Estado. Entonces, cuando hay una serie de requisitos, particularmente, que ponen mucha traba, mucha burocracia para que puedan acceder a distintos beneficios, claramente es insuficiente. Yo creo que tenemos que mejorar la propuesta que ha hecho el gobierno, yo espero que así sea, porque claro, partir en un bono de clase media desde los 500.000 pesos yo creo que no debiese ser así. Yo creo que hay que partir en los 350.000 hasta el 1,5 millones para que puedan recibir estos 500.000 pesos, porque si no, igual vas a generar un espacio de personas entre los 300 y los 500.000 que no reciben nada. Pero yo creo de verdad, y reconociendo esos errores, a mí me hubiese gustado que el gobierno nos hubiese escuchado, quizás algunos parlamentarios que nos tratamos de anteponer a esta situación. ¿Y no escuchó? Desgraciadamente no. No nos escucharon y eso es lo lamentable. Yo creo que aquí hay que asumir las responsabilidades de todos, no solamente los parlamentarios, sino que también el gobierno. Y te insisto, yo creo que es muy perjudicial porque al final del día tú dañas las pensiones futuras y es un tema, claro, súper popular. O sea, uno ve las encuestas, la mayoría de los chilenos y sin ideología política, sino que un proyecto súper transversal dice, claro, yo estoy a favor, yo quiero retirar mis pensiones, pero efectivamente se va a generar un daño significativo porque pensemos que hay personas que incluso, a lo menos el 27%, escuchaba el ministro de Hacienda que señalaba que el 27% va a quedar sin ningún tipo de ahorro, sin nada en sus cuentas. Entonces, claro, es complejo porque además tú dices, ¿y quién te garantiza que alguien lo va a devolver, que el Estado fondo compensatorio va a existir o no? Si es que va a existir, o cómo sería la fórmula. Yo creo que va a ser muy difícil, solo para cerrar, Soledad, que el Estado pueda reponer estos cerca de 20.000 millones de dólares que implicaría retirar este 10%, porque ni este gobierno ni el que venga va a poder hacerlo, porque es una cantidad muy significativa de recursos. Sería bueno transparentar ese punto. Así es. La letra chica, ¿no? Sí, de si se va a devolver, si es que no se va a devolver, cosas si es que los no sectores se con dicen, mayores ese es el ingresos tema. van a tener acceso, porque si así fuera también van a poder tener una ganancia al retirar sus fondos y parte de su APB. Diputado Vidal, pregunta, ya es un hecho, pareciera que la votación va a ser positiva, tal como estamos contando votos, digamos, solo hay que ver las indicaciones que vienen de ahora en adelante. ¿Usted cree realmente que el gobierno se arriesgue a vetar el proyecto o que lo haga a través de los propios parlamentarios vía Tribunal Constitucional? Eso es algo absolutamente impopular. Ayer el nivel de popularidad del proyecto subió en la academia y escaló por sobre el 80%. No sé si el gobierno va a tener la osadía de atreverse a hacer aquello, porque además hay un hecho objetivo y es que esto es una reforma constitucional. No es un proyecto de ley cualquiera que, como algunos han sugerido, intenta meterse en atribuciones que no le correspondieran al Congreso, sino que solo al presidente de la República, como la Constitución establece en materia de ley para algunos temas. Este no, esta es una reforma constitucional, por eso tiene los quórum que tiene, por lo tanto el Congreso sí tiene facultades para reformar la Constitución en la medida que alcanza esos quórum, que en este caso ha sido 3/5, por lo tanto sería muy raro que el gobierno intentara impedir nuevamente
torcer la voluntad del Congreso Nacional, que está dentro completamente de las reglas, y él lo escribían algunos abogados constitucionalistas en una carta dirigida al Mercurio. Yo creo que al final lo que estamos viendo, por ejemplo, las palabras del senador Durán, aprovecho de mandar un saludo a la región de Arica, que la conocí mucho por trabajo hace algunos años atrás, 4 comunas muy bonitas. ¿Hay algún interés ahí? No, ninguno. No, mucho cariño a la región de Arica, la comuna de Putre, de General Lago, ahí, Camarones. En serio, la conocí mucho de esa región y por eso tengo mucho cariño a la región. Pero lo que pasa finalmente con el senador Durana es que él termina haciéndose cargo de aquello de lo que el gobierno no se hizo cargo, que es entender que desde el Congreso hoy día tenemos la posibilidad de darle una respuesta a un porcentaje significativo de la población que hasta el día de hoy no ha tenido ninguna respuesta por parte del gobierno. Y no es que no se la hayamos pedido. La diputada Flores plantea recién que ellos se lo plantearon al gobierno. Nosotros también lo planteamos desde marzo. Presentamos proyecto de ley, lo dijimos en los medios de comunicación, lo dijo el Colegio Médico, lo dijeron montones de personas. La clase media no ha sido atendida. Y esto finalmente, ¿es ideal que a las personas le tengan que sacar parte de los ahorros previsionales? Por supuesto que no. Nadie ha dicho eso. Todos estamos de acuerdo en que es un recurso de última ratio dadas las condiciones a las cuales llegamos. Perdimos 4 meses en que se pudieran haber implementado medidas donde hoy día la gente dice necesito esto y además igualmente necesito el plan clase media. Ese es un Las dos punto cosas. súper importante, alcalde Carter, porque usted también fue uno de los primeros que propuso aquí en el programa y en otros lugares el analizar este retiro del 10% que ya prácticamente es una realidad, ¿cierto? Pero probablemente no va a ser suficiente. Bueno, yo agradezco mucho la honestidad de Camila, porque ha sido muy honrada en reconocer que aun cuando votó en contra no fue escuchado su reclamo. Primero, tratemos de acotar el debate. Esto no es un tema de principios. No es un tema de principios porque lo ha dicho el senador Durana. Acá no se está expropiando a nadie, como puede ser, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos. Eso sí es probablemente una expropiación. Tampoco se está derogando el sistema de ahorro previsional vía AFP. Acá se ha buscado una norma excepcional para una situación absolutamente excepcional, tal como lo acaba de decir el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, hace menos de una hora. Ahora, ¿eso puede quedar establecido legalmente? El candidato presidencial. Yo me estaba haciendo la imagen. Sí, eso... Pero eso puede quedar establecido legalmente en situación excepcional, en un marco excepcional, porque está en el proyecto de ley. Tránsito. ¿Sí? Sí. Así está en el proyecto de ley. Ahora, después podemos redefinir la emergencia. Ahora evidentemente, Abre la cuando yo planteé por primera vez la posibilidad de estudiar este tema, tenía que estar asociado a que el Estado le reembolsara a los ciudadanos la diferencia del aporte. Y en este proyecto no viene. Por tanto, hay una falla concreta, pero vamos al fondo del asunto. Sí. Primero, estamos frente a una clase media totalmente abandonada y desprotegida. Pensemos en una familia de clase media, Camila, normal, que paga 400 lucas de dividendo por su casa. Y que por no tener pega pueden rematarle dentro de los próximos meses su casa. Así es. ¿De qué le sirve todo el sistema que hemos construido con tanto esfuerzo si finalmente lo único que tiene está amenazado, que es su familia y su única propiedad? Así es. Entonces, frente a esta situación extraordinaria, el Estado debió haber hecho un desembolso mucho más extraordinario, mucho más sustantivo y finalmente... ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, ahí quiero ir son dos temas y hay uno que en particular no quiero dejar abandonado porque la semana pasada se acusó de populismo, de que está entregando el sistema. Yo lo único que quiero decir, y voy a citar a Lenin en esto, cuando Lenin lidera la Revolución Rusa, lo primero que persigue a la clase media en Rusia. ¿De verdad va a citar a Lenin? Pero eso es tal cual. No es primera vez. Quien define las revoluciones siempre es la clase media. Cuando la clase media se asusta, se vuelve más de derecha. 1973. Cuando la clase media es abandonada, se radicaliza hacia la izquierda. Y eso es lo que puede terminar ocurriendo acá porque es una clase media proletarizada, que va perdiendo su propiedad, su dignidad, su paz, y finalmente es capaz de seguir cualquier cosa producto de la desesperación. Y esa es la ceguera que ha tenido el gobierno. Decir, mire, le voy a dar esto con 33 decepciones distintas y tal vez le va a tocar. Y cuando uno, y tú, Camila, Sí. y tú probablemente en Maipú también lo ves, porque también Maipú es la República de la clase media 2, la 1 es la feria. Todos Lo que te dice la gente, no me llegó el bono. Sí. A mí no me toca. Lo vemos. No me llegó la Lo caja vemos. de mercadería. Postulé el IFE y me lo rechazaron. Entonces, masivamente la gente está en una situación de abandono Oye, o y todavía desesperación estoy brutal. pendiente, todavía no me contestan si Y me eso, toca el bono. y han eso, pasado y eso, 4 meses. y eso quiero decirte, perdona, para ponerlo, este es solo el comienzo de la historia. Si no se pone paz social, y la primera obligación de un político es darle paz a su pueblo, incluso antes que la justicia. Si no hay paz, no hay nada. Si lo ciego que ha tenido el sistema político no darse cuenta que lo que vimos el día antes de la votación en las comunas populares, la cantidad de gente manifestándose en la calle sobrepasó con creces el 18 de octubre. Si se va al Tribunal Constitucional, ¿cuál va a ser el camino? ¿Desorden en la calle? La solución clásica de derecha es orden público, la cual yo suscribo.
Yo creo en el orden público fuerte y efectivo, pero vamos a hacer que las Fuerzas Armadas salgan a reprimir a la gente para que... Por eso te preguntaba. Pero no, es que quiero ir al punto de fondo. Hoy día hay un conjunto de carabineros, incluso marinos, que están procesados y detenidos por cumplir con la ley. Así es. Imagínate que llega a ocurrir por un sistema político inepto, por un gobierno incapaz. ¿Vamos a pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que hagan la pega sucia para que terminen ellos presos? Eso no puede ocurrir. Hay que evitarlo ahora y darle tranquilidad a la clase media para tener paz social. Yo quiero hacer un contrapunto con lo que señala el alcalde, considerando que tiene razón, pero un contrapunto ¿en qué sentido? En que para mí, esta es mi percepción, yo respeto la de ustedes, que estoy segura que es distinta, para mí no fueron manifestaciones los que se vivieron el día antes de la votación, para mí eso fue un chantaje. ¿Ya? No, pero yo de verdad se refiere a los cacerolazos, ¿no? Sí. Pero yo me estoy refiriendo a que ese día hubo saqueos, Pero a que ese día tuvimos sí, pero para hacer el punto, sí, yo te hablo de la violencia. Yo te hablo de la violencia, no de las personas que se puedan manifestar pacíficamente, que eso es bienvenido, siempre, por supuesto. Eso fue lo mayoritario, Camila. No fue así, porque hubo ataques a cuarteles de carabineros al mismo tiempo, tuvimos saqueo, no sé si en su comuna, alcalde, parece que en su comuna. Me podéis tutear. Ah, perdón. Me podéis tutear. Entonces, bueno, te tuteo. Entonces parece que en tu comuna, alcalde, hubo también, en Valparaíso, la región que yo represento, también. Entonces, Camila, eso no fue yo creo que hay que distinguir respecto de los actos violentos, respecto de las pacíficas manifestaciones que pueda tener la gente. Pero hubo, de las pacíficas por también supuesto, y en redes sociales uno pudo ver videos y está perfecto. Pero otra cosa es amparar estos hechos de violencia como manifestaciones producto te puedo dar ¿Qué pasa con eso? Para llegar solo al punto. ¿Qué pasa con eso al final del día? Tú coercionas a que una persona vote de un determinado modo. Porque si no, va a venir como lo denominan, estallido social, más violento, porque muchos parlamentarios, incluso del conglomerado de Pablo, dijeron el día en los discursos, va a venir la violencia, va a quedar la escoba, si este proyecto no se aprueba. Entonces, eso es un chantaje al final del Camila, día. ¿te puedo contestar Pero con solo voy a dar un dato, Déjame, un dato periodístico, un momento, Roberto. Las personas son bastante más sabias, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y tienen más sentido común. Y lo digo porque hoy día el Mercurio publica una encuesta de la UDD que dice que el 70% rechaza la violencia en las protestas durante la discusión del retiro de los fondos de la AFP. Porque además esa violencia afecta precisamente a las personas, a quienes están en esos barrios más pueden pobres. estar Pero tranquilos. quiero poner un punto, Camila. Tú has dicho la verdad, pero no la has dicho toda, no porque esté faltando a ella, sino porque es una verdad incompleta. La violencia, para que exista en un país, no necesita ser mayoritaria. Lo que necesita es la neutralidad valórica de la mayoría. Cuando tú tienes mucha gente descontenta, los delincuentes y los violentos y los terroristas siempre se aprovechan de ese desorden. El 18 de octubre, los que quemaron el metro fueron una minoría. Pero fue mucha gente que miró con complacencia. Las encuestas también lo decían. Solo un 56% criticaba la violencia. ¿Qué pasó con el 44%? Sí. O sea, ojo, Camila. Porque primero, cuando la mayoría está descontenta, los violentos se aprovechan y hacen su agosto. Y los que quieren destruir nuestra democracia solamente con mano dura también. Pero es lo que y quiero poner... Es lo mismo que te estoy diciendo. Y quiero poner un dato más sobre la mesa. Es fundamental la legitimidad de una norma jurídica. Porque tú no sacas nada con... Hoy día el ordenamiento jurídico está en tela de juicio permanentemente. Y eso bueno, y es lo que tenemos que legitimar entre todos, senador. Mira, yo creo que hay que tener mucha certeza, y comparto lo que dice el alcalde Carter, cuando un país vota por un gobierno de centro derecha, lo hace porque cree que un gobierno que está por la postura de la libertad y obviamente del modelo económico es capaz de generar un mayor desarrollo económico. Pero a su vez también vota porque se supone que nosotros obviamente que tenemos la capacidad para enfrentar los hechos de violencia y de caos. Hoy día en una condición de pandemia y en un estado excepcional, con los militares en la calle, que efectivamente sucedan las cosas como las que se vivieron antes de la votación del 10% de retiro, es impresentable. Y lamentablemente, más allá, yo no estoy votando porque el día de mañana vaya a generarse un estado de gravedad en Chile o en Arica, sino que porque efectivamente hoy día nosotros tenemos una responsabilidad frente al país. Sí.
Y en eso tenemos todos en conjunto que alcanzar la paz social. Pero fíjese, senador, que su colega, el senador Moreira, dijo que votaba por varias razones, entre ellas también para evitar la violencia en las calles. Pablo, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quiero decir que hay un análisis que me parece incompleto respecto a la violencia y lo primero que creo que nos sobra decirlo, prefiero decirlo. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con el uso de la violencia como herramienta política. La condeno abiertamente, en todo sentido. Pero eso yo creo que es un análisis incompleto de lo que está pasando hoy día. Y quisiera retrotraerme al 17 de octubre y hacia atrás. A propósito de lo que mencionaba el alcalde Carter, ¿cuáles son las principales promesas que el presidente Piñera le hizo a Chile siendo candidato junto con Chile Vamos? Crecimiento económico, más empleo y combate a la delincuencia. Las tres promesas se fallaron en los 2 años de gobierno antes del 18 de octubre. Todos los indicadores decían que tenemos peor desempeño económico, más desempleo y la delincuencia no estaba ni cerca de ser combatida, sino que se estaba agudizando. Entonces, la paz siempre va a ser fruto de la justicia. Y es lo que decía la diputada Flores, que yo comparto. Ella decía, no puede ser que la crisis termine pagándola a los trabajadores. Pero ¿cuál fue el primer instrumento que utilizó este gobierno para enfrentar la crisis? El seguro de cesantía, que son los ahorros fruto de los trabajadores y trabajadoras, en conjunto con los empleadores, con las empresas. ¿Cuáles han sido las herramientas que le ha entregado el Estado contundentes para poder fortalecer a las pymes que se han visto completamente amenazadas en este proceso? El FOGAPE. ¿A cuántas pymes de verdad se les ha rescatado con aquello? Muy poquito. Muy No sé poquito. si ha sido la gran el problema y mayoría. por eso el Entonces, centro de la discusión. al final lo que quiero decir es, en la medida que los instrumentos han sido todos calculados con la lógica de la trampa, ¿a qué me refiero? El gobierno diseña los instrumentos pensando en que ojalá nadie que no lo necesita pueda llegar a recibir ese beneficio, en vez de pensarlo al revés, como cómo logramos que todas personas que lo necesitan reciban el beneficio. Nos pasa lo que pasó con el ingreso familiar de emergencia. ¿Por qué? Porque todos los datos que usó el Ministerio de Desarrollo Social para entregar el ingreso familiar de emergencia los tenía de antes, pero tuvo que pedirle a las personas que postularan. ¿Por qué no hizo una evaluación automática? ¿Por qué no hizo una evaluación automática y a todas las personas a las que no se les entregó que hubiesen apelado actualizando sus datos? Sí, el ministro Porque explicó acá siempre- que era difícil porque no se tenían todos los números ni todos los registros y que asumía que la burocracia del Estado era una de las grandes trabas, además, para llegar en beneficio de todo. No obstante, yo sostengo un argumento parecido al tuyo, que se comienza del desde, intentan llegar hasta el hasta en un momento en el que tratando no hay de tiempo de acotarlo. negociación. Pero el senador quería hacerte un contrapunto. Solo para terminar, ¿por qué hago ese punto? Es porque respecto al tema del retiro de la AFP, y ahí lo dijo el senador Durán y creo que es importante que quede claro, él dice que va a presentar una indicación para asegurarse que esto quede focalizado. ¿A qué se refiere con aquello? Porque ¿focalizado en quiénes? Porque la focalización ha hecho que los instrumentos que el gobierno desarrolló hasta ahora no funcionen. Y en ese sentido, por ejemplo, senador, uno de los temas que se va a discutir, en el tramo más alto, aquellas personas que pueden llegar a retirar hasta 4 millones y tanto, lo que establece hoy día el proyecto de ley tal como está, es que yo puedo retirar esa plata, la puedo meter a una APB y de paso me voy a ganar aproximadamente 1.700.000. ¿Ustedes ahí quieren hacer el corte, es decir, que ese segmento no tenga acceso al retiro del 10%? No, lo que nosotros hemos pedido es que aquellas personas que no tengan la necesidad porque no han perdido el empleo y no han tenido disminución en sus ingresos, creo que esas personas no están en un estado excepcional constitucional de emergencia. Y por lo tanto, hoy día nosotros debiésemos focalizar la ayuda y el apoyo a quienes de verdad y realmente lo necesitan. Cuando tú me hablas, Pablo, del ingreso, del registro social de hogar y el ingreso familiar de emergencia, yo creo que también hay que entender el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Todas las medidas han sido eficientes. Es obvio el problema de la cobertura. Nosotros tenemos un problema de cobertura con la cual efectivamente compite el retiro del 10%. Pero desde esa perspectiva, creo que también que existen los instrumentos como la cartola tributaria de servicio de impuestos internos, como los servicios en línea que tienen distintos ministerios, como para saber y comprobar quiénes de verdad son los que lo necesitan. Creo que el informe socioeconómico de emergencia a veces no conversó con el registro social de hogares y ahí es donde generó el problema de que haya quedado mucha gente afuera. Yo lo único que le pedí, lo pidió el senador Sandoval y el senador Moreira, que si de manera concreta el gobierno era capaz, con una simple declaración jurada, poder entregar los beneficios de una mayor cobertura al fortalecimiento de la clase media.
Y en eso no hubo respuesta. Exacto, diputada. Sí, yo solamente compartir lo que dice el senador, creo que es fundamental obviar, al menos en esta oportunidad, lo que tiene que ver con el registro social de hogares. Primero, porque no se actualiza a tiempo, se ha demorado incluso a familias meses en actualizar su situación actual. En segundo lugar, porque evidentemente la gente, muchos ni siquiera quiere hacer el trámite porque ya se sienten tan frustrados de que nada les llega, que para qué lo van a hacer si van a quedar fuera de nuevo. Entonces yo creo que es fundamental avanzar en que una persona que necesite de clase media, que requiera de estos beneficios que está proponiendo el gobierno, haga simplemente una declaración jurada manifestando cuál es su situación económica. Eso es fundamental, porque la burocracia lo que ha hecho en gran parte, y dentro de muchos otros factores, por supuesto, es que genere este ambiente de frustración. Y solamente para terminar... Claro, ¿tú te refieres al plan clase media o al 10%? Al plan clase media, al plan clase media. Yo creo que es fundamental para que llegue el bono, para lo que sea, y las ayudas que vayan avanzando el gobierno, porque yo de verdad creo que, independiente del tema del 10%, yo espero que ya el gobierno actúe rápidamente para tener una propuesta contundente, en fin, y muy universal, al menos para la clase media, que son siempre los abandonados. Pero yo aquí quiero hacer el contrapunto con un tema que señalaba Pablo, porque mucho de la situación económica que estamos viviendo hoy día como país, por supuesto que es producto de la pandemia, si eso es evidente, y que agudizó toda la situación, pero esto ya venía desde el 18 de octubre. Y eso, ojo con el tema, porque muchos comerciantes, especialmente las pymes, que quebradas, muchísimas de ellas, con cero posibilidad incluso en un mes o 2 meses más, alguno poder reabrir su negocio, sus comercios, hizo precisamente que desde el 18 de octubre, claro, vivan una situación difícil y que hoy día directamente no tengan la posibilidad de salir adelante. Esa es la complejidad de nuestro país, que probablemente a diferencia de otros países, claro, tienen un escenario distinto, social, pero el nuestro no, y no dejemos nunca de recordar eso, porque en gran parte, no solamente los vecinos de acá, de Plaza Italia, esto se vivió a lo largo de todo Chile y particularmente en las comunas que eran cabeceras de provincia, en todas las regiones. Y a esos comerciantes que ya venían mal, que por cierto hoy día se ven agudizados con la pandemia, es a ellos los que tenemos que ayudar. Yo no les hablo de las grandes empresas en ningún caso. Acá tenemos que ir a reactivar la economía. ¿Y quiénes dinamizan la economía? Las pymes, el comercio local, el comercio detallista. Y yo creo que ahí hay que inyectar, más allá de los 2.000 millones de dólares que anunció el gobierno, que iba a dar como subsidio a propósito para generar empleabilidad, me parece bien, pero creo que tienen que ser mucho más audaces y que ir mucho más allá, particularmente con las pymes. Quiero complementar lo que dice la Camila y creo que estamos de acuerdo en casi todo, los que estamos acá. Estamos bastante de acuerdo, más allá de la diferencia en los votos, pero mira, lo que tú acabas de decir, Walker Martínez con Avenida La Feria, saqueos del 18 de octubre, comerciantes de izquierda, gente que venía del exilio que se estableció ahí, no pueden funcionar desde octubre. Es un dato real. También es un dato real lo que ha dicho el senador Durana. O sea, la situación de la gente en las regiones es completamente distinta a la que vivimos en la región metropolitana. Ellos tienen una crisis que lleva décadas por la segregación respecto al centralismo que tiene nuestra sociedad. Pero vuelvo al principio. Mira, ayer en los navíos, los marinos, la Armada de Chile fue a dejar una donación. Dejaron 70 canastas de alimentos y les está la desesperación, para que la gente de los navíos lo escuche, que dijeron, ¿por qué no les tocó a todos? Es porque habían 70 nomás y se le entregaron a las personas postradas, a la gente más pobre, para que haya tranquilidad en ese barrio hoy día. Solamente habían 70 para los más vulnerables. Pero me tocó hablar con 2 o 3 personas en un barrio muy humilde que me decía, ¿sabe que yo gano 400 lucas y no me ha tocado ni un solo bono? Registro social de hogares. Bueno, dijimos que no logro... las personas en ese tramo estaban fuera de todo. Y no estamos hablando de una... fuera del plan clase media no estamos hablando de una familia de clase media, estamos hablando de una familia trabajadora, de mucho esfuerzo, porque el sistema no funciona. Y vuelvo al origen. Y en esto yo tengo una diferencia probablemente con algunos temas que se han tocado acá. Yo creo que la paz social que tiene Chile, o debe tener Chile, no tiene precio. Si no tenemos paz social, no hay nada sobre lo que construir. No hay nada para... Piensa en lo que se vivió en los canales de televisión. Acá mismo. Sí, aquí. Se veía en cualquier minuto que esto podía arder por los 4 costados porque llegamos a un nivel de crispación brutal. Lo que no significa, Camila, en ningún minuto que debamos tener ninguna contemplación con los violentos ni el chantaje de los violentos. Pero comprender que cuando la gente está desesperada, cuando hay un ambiente de desesperación generalizado, ese ambiente genera la posibilidad de que surjan los violentos y capitalicen ese descontento. Entonces, de nuevo el gobierno tiene que entender que se requiere una medida realmente extraordinaria para salvar a la clase media.
Sí, por eso yo dudo que se establezca un veto o esto pase por el Tribunal Constitucional, pero una opinión. A mí me han dicho todo lo contrario. No sé, yo quiero creer otra cosa. Se nos acabó el tiempo, No, era solamente sobre el punto. Muchos adultos mayores, porque tienen una casa bonita, que compraron cuando pudieron trabajar, ni siquiera en la caja de mercadería, nada. Y viven con pensiones miserables, igual que la mayoría de los adultos mayores. Pero claro, por tener una fachada bonita de una casa que tuvieron cuando eran jóvenes, quedan fuera de todo. Les queremos agradecer que hayan estado aquí con nosotros. ¿Qué? 10 segundos, de verdad. 10 segundos, es que a propósito de que la diputada, la diputada Flores habló de adultos mayores, hoy día en la noche en mis redes sociales, Pablo Vidal, diputado, vamos a tener un live con el doctor Juan Carlos Molina, que es geriatra, que estuvo también en este programa tiempo atrás, hablando precisamente de los adultos mayores, de los cuales se ha hablado muy poco durante esta crisis. Pablo Vidal, diputado, Instagram, Facebook, Twitter. Gracias.